Buenos días, chiquillos. Hoy día lo que vamos a hacer en este pequeño videito es hacer es mostrar l- las aplicaciones de ley de Ampere en su forma como más tradicional. Después en la ayudantía van a ver otro ejemplo, pero yo voy a hacer los dos ejemplos como quizás los más emblemáticos del uso de ley de Ampere, que el otro día, la última clase, lo que vimos fue la formulación en su forma diferencial y en su forma integral. Aquí están su forma diferencial y en su forma integral, que es como la vamos a ocupar hoy día, es como en general uno la termina ocupando más en la práctica. Así que, entonces, como les comenté el otro día, esencialmente la ley de Ampere es una especie de análogo magnético de ley de Gauss, así como la ley de Gauss, que era esta que está escrita acá, nos sirve para calcular el campo eléctrico en situaciones de gran simetría. La ley de Ampere nos sirve para calcular el campo magnético en situaciones de cierta simetría. ¿Sí? Y vamos a ocupar justamente esta forma integral para resolverlo. Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy día ya es uno que ya sabemos la solución, pero queremos justamente contrastar y ver la facilidad o no de que las ventajas que tiene de ocupar ley de Ampere. Entonces, vamos a ver que es súper cortito, en verdad, cómo se hace esto. Entonces, ¿qué pasa para el alambre infinito? Entonces, el alambre infinito vamos a considerar hacer un mono, que no tiene mucha gracia quizás el mono, pero es un alambre justamente infinito. Y bueno, nosotros aquí, ¿qué es lo que hacemos? Uno dice, ya, claramente este problema, si es que la corriente, por ejemplo, circula en esa dirección, hacia allá, entonces uno dice, por supuesto, el campo magnético de la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Uno puede dar cierto argumento. Y uno dice, obviamente, si el alambre es infinito, el campo magnético no puede depender de Z, ¿cierto? Y por esta regla de la mano derecha que me dice que el campo magnético siempre es perpendicular a la velocidad que tienen las cargas, aquí dado que todas las cargas tienen velocidad según K unitario, para allá apunta la velocidad de todas estas cargas. Si por ejemplo la corriente fuera para arriba, pero si es que fuera para abajo tampoco cambia mucho. Si va para arriba, entonces la velocidad es alguna velocidad según K unitario, ¿cierto? Y además sabemos que el campo magnético no puede depender de Z, entonces como por esta regla de la mano derecha y porque además el alambre es infinito, uno más o menos puede entender de que el campo magnético debe ir de acuerdo a decir, la verdad es que el campo magnético, voy a suponer que es un campo magnético que depende simplemente de esta variable ρ, que va a ser la distancia al alambre, y va a ir según phi unitario. Y eso es lo que habíamos discutido en su momento cuando vimos la ley de Biot-Savart, que esencialmente lo que tengo es que, o sea, lo voy a hacer con otro color mejor, lo que tengo es algo así, ¿cierto? Que por todas estas reglas del producto cruz y la noción, la definición que hay del campo magnético como función de la velocidad de las cargas, es que el campo magnético entonces debe ir, por ejemplo, en ese punto que está acá, debe ir así tangente a esa curva que está ahí, ¿cierto? A tangente, y entonces aquí digo el campo magnético depende de esa forma que está así. Sí, si es que aquí lo voy a poner, si es que entonces esa distancia que está ahí es la distancia, llamo a esa distancia ρ. Estoy obviamente pensando, dada la simetría del problema, estoy pensando en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a reescribir entonces esta ley que está acá, que me dice en la ley de Ampere, que me dice entonces es la integral de B.dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por la curva que yo estoy definiendo, ¿cierto? Este sería una integral cerrada y esto es la curva sobre cierta curva gamma, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Obviamente aquí la curva que tengo es esta que está acá, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo describo un elemento de esa curva? Fíjense que acá, ¿qué es lo que necesito para escribir esta integral? Lo que necesito es B, que ya lo tengo. Dado mi argumento de simetría, tengo que el campo magnético lo escribo de esta forma, ¿sí? Entonces ahí tengo que saber explicarlo cuando estoy haciendo un problema. Aquí yo, como se lo estoy haciendo para ustedes, se los digo nomás, pero en una prueba ustedes tienen que saber ser capaces de escribirlo en un par de frases. Entonces tengo B y lo que me falta por ahora es escribir cuánto vale el elemento de línea. El elemento de línea aquí se refiere al elemento de línea que me describe esta curva gamma.
¿Cuál es la curva gamma? En este caso, es la curva gamma, es la que yo me dé, ¿sí? Entonces, como voy a enfatizar un poquito esto, aquí voy a decir la corriente circula para allá, es una corriente I, ¿sí? Y entonces tengo que decir, ok, para poder ocupar esta ley de Ampère, que es siempre, siempre válida, entonces tengo que decir explícitamente cuál es la curva que voy a estar ocupando. Aquí la corriente pasa por este alambre infinito, entonces, dada la simetría, ¿yo qué es lo que hago? Me doy esta curva gamma que está acá, justamente la curva donde está esta simetría, donde, dado todo este argumento de simetría, digo, entonces me doy esa curva gamma que está acá. Esa va a ser mi curva gamma. Entonces, mirando esto, como ya dije, tenemos B, lo que necesito ahora es un elemento de línea que me sirva para describir la curva. Entonces, ¿cómo describo esa curva? Como estoy ocupando coordenadas cilíndricas, entonces ese elemento de acá, puedo decir elemento de línea, ¿cómo lo escribo? Digo, si yo quiero representarlo gráficamente, ¿qué sería ese elemento de línea? Sería un vectorcito que está aquí. Ese sería mi DL, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos, ¿cierto? Esto lo hemos escrito un montón de veces, lo vimos en las primeras clases cuando vimos los elementos de línea en coordenadas cilíndricas, entonces esto lo escribimos como ρ por d phi y va según phi unitario. ¿Por qué? Porque es tangente a la trayectoria, así que por eso es que va esta parte de acá y el módulo es ρ por d phi. Entonces tenemos todo para ocupar la ley de Ampère ahora. Entonces, si es que reemplazamos, entonces me va a quedar la integral cerrada sobre esa curva de b.dl. ¿Qué cosa es? Entonces es el b que tenía, que es el b de ρ, que es lo que estoy buscando, que va a ser con phi unitario, punto ρ de phi según phi unitario. ¿Y eso cuánto es? Eso aquí digo, tengo que ir término por término, o sea, aquí es fácil, porque tengo ese phi punto phi, como ya sabemos, el producto unitario entre un vector consigo mismo, como son vectores unitarios, 1. Así que me queda que esto es la integral, finalmente, de b de rho, de phi, ¿cierto? Pero esto es trivial, pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta aquí, la integral, estoy integrando en la variable phi, pero esto lo que tengo acá adentro no depende de phi, pues, entonces lo puedo sacar de la integral y la integral simplemente me queda, voy a hacer en un paso extra, que puede ser un poco redundante, pero lo voy a decir igual, me queda la integral de phi. ¿Cuánto es la integral de phi? Bueno, aquí en principio debería ser capaz de escribir los límites, pues. Si es que esta curva gamma, como dije, es esta curva que tengo acá, que es una curva cerrada, entonces, ¿entre qué límite y qué límite va aquí? Esto va entre 0 y 2 pi. Con esos límites recorro toda la curva. Así que ahí la integral sale muy fácil, la voy a escribir por acá abajito, y me va a quedar 2pi, ¿cierto? Por b de rho. Estoy listo, pues. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère me dice que toda esta integral es igual, voy a poner en otro color, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. En este caso, ¿a qué se refiere con la corriente encerrada? La corriente encerrada por esta curva, ¿sí? Así que justamente I, ¿sí? Así que si es que por el alambre infinito pasa una corriente I, eso es simplemente I, de donde sale finalmente que el campo magnético se comporta como mu sub 0 por I partido por 2 pi rho. Y ahí lo terminamos, ¿cierto? Y eso es el módulo, ¿cierto? Porque nosotros, si me voy aquí arribita, sé que el campo magnético como vector va de acuerdo a eso. Lo que me faltaba era encontrar el B de rho y ya lo encontré. Se dan cuenta, aquí yo la explicación me demoré, no sé, 5 o 10 minutos, pero salió en 3 líneas, ¿sí? Mucho más fácil que haciendo la integración como por la ley de Biot-Savart. Entonces, en ese sentido, también se parece al caso de ley de Gauss, que cuando se puede ocupar ley de Gauss, cuando me es útil, aquí voy a enfatizar, esto siempre es válido, siempre. No es que algunas veces sí, otras veces no. Siempre es válido. El punto es que no en todos los casos esto es tan útil, ¿sí? Entonces, en los casos en que este producto punto y esta integral se me hacen fácil, como justamente estos casos de gran simetría, entonces ahí esta ley de Ampère me es útil de utilizar
y me entrega resultados súper rápido. ¿Sí? Ya, entonces, así es como se ocupa. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo, que es como de los famosos, y es el siguiente. Aquí está mi cuadernito. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que tenemos, en vez de tener un alambre infinito, voy a tener un cilindro? Un cilindro infinito. ¿Y qué es lo que voy a tener? Entonces, supongamos que tengo lo siguiente. Supongamos que me dicen que tengo algo así. Espérame a ver si aquí tengo algo así. No, 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 quedó muy feo. Ya, filo. Entonces, y supongamos que tengo esto, y entonces, como es un cilindro, entonces nuevamente va a tener, obviamente, lo que tengo que hacer es coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, y me dicen, como condición del problema, me dicen, la verdad es que ahora yo sé que para este cilindro tengo una densidad de corriente que está dada por esto, J0 según K unitario, ¿sí? Donde entonces K unitario es el vectorcito que apunta hacia arriba, ¿sí? Pero ahora me está dando la densidad de corriente, es la que es uniforme. Sí, entonces, obviamente, al igual que en el problema anterior, lo que uno dice claramente, lo que tengo que hacer es, y yo aquí voy a decir que tengo esto, tiene radio R, ¿cierto? Y voy a estar ocupando coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, obviamente tengo que ocupar ley de Ampère por todo este caso de simetría. Es un alambre infinito, pero un alambre como gordo, ¿cierto? Grueso. Y por lo tanto, nuevamente, la idea es ocupar esto, es decir, B.dl es igual a mod sub 0 por la corriente encerrada, por la curva que yo esté considerando. Entonces aquí salta a la vista lo siguiente. Dada la simetría del problema, dada la geometría del problema, yo obviamente lo que voy a tener es que, como por la geometría y simetría, entonces esto lo que uno tiene es que el campo magnético nuevamente va a ser de la forma B de ρ o de R, lo voy a poner, ya bueno, voy a poner ρ, de acuerdo, según phi unitario. Nuevamente va según eso, ¿cierto? Como porque esencialmente es como una generalización solamente del alambre infinito, ahora que es grueso. Ahora ya me importa que este tiene un espesor dado, un ancho, porque es un cilindro. ¿Sí? Pero los argumentos, el hecho que sea infinito, de que no puede depender por z, de que las cargas solamente se mueven de acuerdo con esa velocidad hacia allá, hacia arriba, ¿cierto? Entonces puedo argumentar que el campo magnético siempre tiene que ir de acuerdo con esta expresión. Entonces, pero ahora sale un tema, ¿no? Es decir, lo que me están dando es que, dado que tengo un cilindro ahora sólido y me están dando esta densidad de carga, es que, ¿cómo aplico yo directamente esta ley de Ampère? Tengo que decir, entonces la pregunta es, ¿cómo defino esta curva gamma? En verdad lo que voy a hacer, que es lo que me conviene hacer acá, es hacer lo siguiente. Voy a, tipo aquí espero que salte como a la vista al tiro, es decir, voy a definirme una curva gamma de cierto radio R chiquitito, R minúscula, ¿sí? Esto entonces como una circunferencia que estoy haciendo acá, esa va a ser mi curva gamma de radio R. Entonces, esa va a ser mi curva, una circunferencia también concéntrica con el eje del cilindro, y donde voy a decir lo siguiente. Voy a tener claramente dos casos. Voy a tener un caso, entonces, donde voy a tener, tengo que resolver qué pasa cuando R es menor que el radio y después qué pasa cuando R es mayor que el radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Entonces, digo, tengo que tener ojo con lo siguiente, que lo que me están dando es esta densidad de corriente.
¿cierto? Entonces, supongamos que la densidad de corriente, que si es que J es esta densidad de corriente, entonces tengo lo siguiente. Puedo decir, como por regla de 3, como le llama la gente, o simplemente proporcionalidad, voy a decir, o sea, ni siquiera es proporcionalidad, es como por definición, aquí en este caso. Es decir, si la densidad de corriente es una constante, entonces la corriente o la corriente total que pasa por el sistema, ¿cuánto es? Va a ser densidad de corriente por área, ¿no es cierto? O sea, si ustedes lo quieren, es como decir J.ds, que sería una forma más complicada, pero en este caso, dado que el J es una constante y apunta solo para allá, ¿cierto? Y mi ds, entonces tengo el área, perdón. Ya, que ya sé, porque estaba mirando cruzado. Ya, entonces, perdón, voy a hacer el caso que el más fácil primero, por eso estaba confundido yo aquí. ¿Qué pasa cuando R es mayor que R? En ese caso, si el R es mayor que R, entonces lo que estamos, si el R minúscula es mayor que R, entonces lo que estoy considerando, para hacerlo en el mismo orden que tenga los cuadros, estoy considerando que ahora mi curva es esta que está acá. Recuerden que dije, mi curva gamma va a ser una circunferencia de radio R. ¿Sí? Pero ese R puede ser más chiquitito que el R mayúscula, o sea, el caso que estoy mostrando ahora, o más grande que el R mayúscula. El caso más grande que el R mayúscula es fácil. ¿Por qué es fácil? Por lo siguiente, porque ¿cuánto vale la corriente, por ejemplo, encerrada sobre el sistema? ¿Sí? Por la curva. Si es que mi curva gamma es esta que está acá, entonces la corriente que tengo que calcular, la calculo así, por cierto, va a ser J por tu punto ds. Y la gracia es que el hecho de que esto sea constante y que la corriente solo esté circulando por este cilindro, ¿cierto? Pese a que la curva está acá, entonces la corriente sería la integral sobre ese pedacito que estoy marcando ahora, que estoy pintando. Entonces simplemente es densidad de corriente por área y me va a quedar que es este J sub 0 por el área del cilindro, o sea, por pi por r cuadrado, el área de la sección transversal. ¿Sí? Entonces tengo, ¿cuánto vale eso? Ahora, por otro lado, ¿qué hacemos con este lado izquierdo? Bueno, este lado izquierdo es lo mismo que antes, ¿por cierto? Para efectos de esto, en esta curva, ¿cuánto vale mi DL? Mi DL nuevamente va a ser ρ por d phi según phi unitario. Por lo tanto, esta integral que está al lado izquierdo va a ser lo mismo que nos dio en el problema anterior. La voy a escribir de todas formas. Me va a quedar b.dl, entonces va a ser la integral de b de ρ por d phi, ¿cierto? De phi, y ya aquí hice automáticamente, lo voy a poner igual, phi unitario, punto phi unitario, pero esto ya sabemos que es 1, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a mu sub 0 por la carga, por la corriente encerrada. ¿Y cuánto es la corriente encerrada? Bueno, lo que acabamos de calcular acá, que es por J sub 0 pi r cuadrado. Entonces, estamos listos porque aquí me va a quedar 2 pi por b de ρ por ρ es igual a mu sub 0, j0, pi r cuadrado. Entonces vemos al tiro que se me va a hacer pi, se va a hacer pi, y por lo tanto, en la página siguiente, escribo que b de ρ es para r más grande que el radio del cilindro, es mu sub 0 por pi sub 0, 2 pi r, que es lo mismo que escribir mu sub 0 r cuadrado j sub 0 partido en 2r. ¿Sí? Entonces aquí lo escribí de las dos formas, lo escribí como función de mi variable original, que era el j sub 0, que era lo que me estaban dando aquí originalmente, o definiendo i sub 0 como la corriente total que circula por el cilindro. ¿Sí? La corriente total que circula, como dije, es el j sub 0, o sea, la densidad corriente por el área total. Por eso esta sería la corriente total, y si lo escribo en función de esa otra variable, me dice esto. Así que lo importante a destacar acá, que quiero resaltar ahora, es que esto va como 1 partido por ρ. Aquí no sé por qué le puse r, bueno, porque seguí la anotación de mi cuaderno, pero era ρ. ¿Sí? Va como, decae como 1 sobre la distancia. ¿Sí? Eso es una cuestión clave en esta primera parte. Decir que entonces, para el radio más grande que el radio del cilindro, decae
el campo magnético. ¿Qué pasa ahora entonces para si es que R es más chico que el radio del cilindro? Bueno, ahora hay que entonces trabajar un pelín. ¿En qué sentido? Hay que decir que ahora voy a tener en verdad una corriente. Recuerden que lo que vamos a calcular siempre es esta expresión. Entonces necesito la corriente encerrada. La corriente encerrada se refiere a la corriente encerrada por la curva que yo me esté dando. Si es que la curva que yo me estoy dando para el caso R menor que R mayúscula es esta, entonces la corriente que alcanza a pasar por esta superficie. ¿Sí? Antes la superficie era grande o podía ser muy grande si es que el radio era muy grande. El punto es que por acá, como no hay cable, no pasa corriente. Entonces solo pasa corriente por donde estaba el cable. Así que por eso es que salió este pi r cuadrado. ¿Qué pasa ahora? Si es que mi curva gamma, esta chiquitita que está acá, tengo que calcular la corriente que pasa solamente por acá. Así que tengo que tener ojo como con la integración. Pero aquí uno se va a dar cuenta al tiro que es lo siguiente. Pues. Nuevamente, entonces, si es que la densidad de carga de corriente es constante, entonces hacer este j.ds. Pero ojo, aquí en cuáles son los límites como de esta integral, son el área donde tengo que integrar es esta chiquitita, ¿cierto? Así que va a ser fácil, que esto es simplemente, va a ser j sub 0 por pi por r al cuadrado. ¿Sí? Pucha, es que cambié notaciones todo el tiempo. Lo lamento, chiquillos. No fui muy... Esto debería ser ρ. Aquí en el mono, recién me di cuenta que tenía un problema como de notación. Ese radio chiquitito es ρ. Ese radio chiquitito es ρ. Esto que está ahí es ρ. Ahí sí. ρ. Y ahí sí está todo bien, pues, ¿no? Ahí sí. Entonces, todo esto es con ρ. Y aquí es ρ de nuevo. Sí, porque puse r y ρ y nada que ver. Entonces era pi por ρ al cuadrado. ¿Sí? Pero ahora entonces, por eso es que la diferencia entonces, en este caso y el caso anterior, es que la corriente es pi ρ al cuadrado por j sub 0, donde el ρ, ojo, es menor que r. En cambio, en este caso, para el ρ mayor que r mayúscula, la corriente es derechamente con pi r mayúscula al cuadrado. Insisto, entonces, en el primer caso integramos para todo el cilindro y en el segundo integramos solo para el pedacito chiquitito que me interesa. ¿Sí? Entonces, ahora esencialmente estamos listos. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo me vuelve a quedar todo igual, ¿cierto? Este b.dn es igual a mu sub 0 por la carga encerrada, que ya la tenemos en este caso. Entonces no tengo más que reemplazar y nuevamente me va a quedar 2 pi rho b rho, ¿cierto? Esto ya tercera vez que lo hacemos, así que ni siquiera lo voy a reemplazar, ya lo hemos escrito, es igual a mu sub 0 por j sub 0 por pi por rho cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora lo que ocurre es que se va ese rho con uno de esos rho, se va ese pi con ese pi, y lo que resulta es que b de rho es igual a mu sub 0 j sub 0 partido por 2 según, y esto va según rho. Eso es lo importante. Entonces, esto es lo que quiero destacar ahora. Bueno, lo voy a encerrar primero. Entonces, ese es el resultado en este caso. Y lo importante acá es que esto va según... Crece con R, con el radio de la curvita. Entonces, si que recapitulamos esto y lo hacemos como bien bonito, como alguna vez lo hicimos, esto es parecido al problema como de calcular el campo eléctrico para una esfera uniformemente cargada. Entonces, si esto es ρ y esto es el campo magnético dependiente de ρ, lo que encontramos fue que el campo magnético hasta el interior del cilindro crece linealmente y después decrece como 1 partido en ρ. Entonces, aquí entonces esto va como ρ y esto va como 1 partido en ρ. ¿Dónde está el máximo? El máximo está justamente acá cuando el radio del cilindro, o sea, cuando ρ coincide con el radio del cilindro. Sí, eso fue lo que encontramos entonces a partir de esto. Aquí está la primera parte,
¿cierto? Y la segunda parte para, esto entonces era para ρ mayor que r. Eso era lo que encontré. Sí, así que hicimos este problema como bien clásico de alguna forma, que me encuentra cuánto vale, cómo se comporta el campo magnético como función de la distancia. Entonces, si se fijan, nuevamente aquí con la cháchara y todo, se hace más largo, pero cuando uno ya después tiene la experiencia y entiende esto, sale súper rápido. Cuando estoy capaz de ocupar ley de Ampere, entonces sale súper fácil en un par de líneas. Esencialmente no calculé ninguna integral, la única integral que está acá es una constante, o sea, salen todas las cosas y sale un 2pi nomás de la integral, entonces es bien sencillo. Así que, bueno, eso chiquillos, eso los quería contar en esta clase como que no pudimos tener y que, bueno, me atrasé, que nos atrasamos en el semestre, así que con esto, en principio, quedamos al día. Ojalá puedan ver este video antes de su próxima ayudantía porque, y de la próxima clase, para después continuar con la materia y que no queden perdidos con las cosas que haga Miguel. Eso, nos vemos, que estén bien. Chao, Lin.